Hoy te vamos a contar cómo acertar y mejorar en la camperización de tu furgoneta. Somos Natalia y Fabi y después de viajar 3 años en esta furgoneta hemos mejorado su camperización. Y ahora que llevamos 7 meses viviendo y viajando en ella, te vamos a contar cómo hemos mejorado su almacenamiento, su autonomía y su comodidad. Antes de nada debes saber que esta furgoneta la compramos de kilómetro cero, evaluamos muy bien cuáles eran nuestras necesidades en aquel momento y a partir de ahí la llevamos a un camperizador. En 2021, antes de emprender este gran viaje por toda Europa, nos dimos cuenta de que había que mejorar algunos aspectos de la furgo, así que hicimos unos pequeños cambios. Quédate a ver este vídeo y te vamos a contar cómo no cometer los mismos errores y que tu camperización sea la definitiva. Vamos a ello. Vamos a comenzar por el almacenamiento, que cuando nosotros ideamos la camperización de esta furgoneta camper, era algo que tampoco le prestamos demasiada atención. ¿Por qué? Porque nos íbamos a ir pues los fines de semana, entonces no necesitábamos llevar muchas cosas y sobre todo nos íbamos a ir temporadas largas en verano. ¿Qué sucede? Que en verano pues vamos así, el volumen de la ropa que necesitamos es muy pequeña. Entonces, para este gran viaje lo que sí que necesitábamos era poder llevar ropa tanto de verano como de invierno. Se nos hacía pequeño el espacio que íbamos a necesitar para todo esto. Y al final decidimos añadir un nuevo armario, ¿vale? Entonces, si os fijáis, nuestra furgoneta combina dos tonos de madera. Tenemos un tono que es así como de madera más natural y luego tiene un tono que es un lacado blanco. Pero en este lado de aquí tenemos todo un armario que es todo blanco. Entonces este fue el armario que hicimos nuevo. Y te estarás pensando, ¿por qué no hicimos esto al principio? Si normalmente las campers ya suelen llevar estas dos gavetas de armario. Pues porque nuestra camper está pensada para poder poner literas. Entonces, ¿qué sucede? Que si poníamos los dos armarios, si quisiéramos en un futuro poner esa litera, pues no cabría esa litera. Entonces, por eso no la pusimos en un principio. Más cosas que hayamos añadido en esta recamperización. Hemos añadido un armario secreto, que como es secreto, pues no lo vamos a publicar aquí. Pero sí que hemos añadido un nuevo compartimento aprovechando huecos que tiene cualquier furgoneta, y ese hueco lo hemos destinado a guardar bajo llave los portátiles y toda la documentación o todo lo que se nos ocurriera que pudiera ser de valor durante este viaje, y que si vamos a una ciudad o vamos a alguna zona que no nos fiamos mucho, pues poder poner bajo llave todas estas cosas. Para que os hagáis una idea de cómo son estos armarios, os abro este. Entonces aquí lo que tenemos es básicamente pues mi ropa, y Fabi tiene la suya en el otro, en el nuevo que hicimos. Entonces algo que nos ha venido súper bien ha sido comprar estos cajoncitos, que son estos en concreto son de Ikea, pero los venden en muchos sitios. Compramos 3, que son justo lo que nos cabía. De esta manera todo lo que es ropa interior, camisetas, todo esto como que abulta mucho y se desordena muy rápido, pues lo guardamos en estas 3 gavetas y nos va súper bien. Otra cosa que añadimos para este viaje es el almacenaje de libros, porque al final es como que no saben dónde poner las cosas, y en una furgo es muy importante tener un espacio para cada cosa, porque si no es como que se desordena muy rápido. Entonces también añadimos esto, que va sujeto en el propio armario. Es esto así. Entonces lo pusimos aquí. Y el armario pues a nosotros nos cierra perfectamente porque justamente tiene ese huequecito y nos va muy bien para poder almacenar pues los libros y cosas así más del día a día. En segundo lugar, os vamos a hablar de la autonomía, y es que ¿de qué manera hemos incrementado la autonomía que tenemos eléctrica en la furgo? A ver, hay que decir que nosotros somos muy inquietos y la verdad es que no solemos dormir más de una noche en el mismo sitio. Eso es algo que no se suele dar mucho. De hecho, muchas veces desayunamos en un sitio, comemos en otro y cenamos en otro. Eso es lo habitual. En este viaje nos estamos relajando un poco, pero bueno. Entonces, no necesitábamos una placa solar, que es algo bastante importante en una furgo porque es la mejor manera de aprovechar la energía solar y tener energía gratis. Entonces nosotros ya teníamos bastante con la energía que produce el alternador, y eso nos cargaba las 2 baterías que tenemos debajo del asiento, y con eso perfecto, no teníamos ninguna necesidad extra de energía. En este viaje viajamos en invierno también, y eso nos complica bastante la existencia, ya que tenemos que pasar más tiempo en la furgo. Tenemos más dispositivos electrónicos, secador, los 2 portátiles, cámara, dron, y creamos contenido de manera continua en YouTube. Entonces esto nos hace tener más necesidades a nivel energético. Pues lo que hemos hecho es instalar una placa solar de 200 vatios, que es la que mejor nos cabía en el techo por las claraboyas y la distribución que hay, y la verdad es que estamos muy contentos porque
incluso aunque no le dé el sol directamente, simplemente con que haya un poco de iluminación, ya carga algo. Y eso es algo muy a tener en cuenta. ¡Hola! Pues esta es nuestra placa, como veis ocupa bastante zona del techo y es que está muy bien porque la mayoría son más alargadas y más estrechas, pero esta es la que encontramos de 12 voltios que mejor nos entraba en esta zona y como veis es de 200 vatios, es bastante grandecita para la furgo que llevamos. Como veis la tenemos un poco sucia y es que estamos en un parque natural y solo del polen se ha puesto horrible, pero bueno, como tenemos estas claraboyas que podemos salir por aquí, nosotros con la misma ducha que tenemos portátil, le echamos agua o con un trapo húmedo, pues le pegamos un lavado y la verdad es que hay que tenerla limpia porque cambia mucho, muchísimo, simplemente este polvito, o sea, al nivel de cargar. Así que tenerlo muy en cuenta. Aquí os voy a enseñar, tenemos algo escondido aquí. Y este es nuestro regulador, ¿vale? Aquí como veis ahora está cargando a 3,5 amperios, es por la tarde, ya bastante tarde. Y bueno, aquí nos da un poco la idea, tenemos dos cargadores USB y nos da un poco la idea de lo que está consumiendo, de lo que está gastando, todo lo que hemos cargado durante el tiempo, incluso bueno, la temperatura, el voltaje y con eso la verdad es que no nos ha faltado energía en ningún momento. Bueno, creo que únicamente en Albania que estuvimos 2 semanas de lluvia y la cosa, bueno, fue un poco complicada, pero nada, moviéndonos un poco ya se cargó la furgo y sin problema. Aquí tenemos el interruptor que es el que nos permite diferenciar entre la corriente 220 externa que nos vendría por la toma que tenemos fuera de la furgo, que es la que nos permite conectarnos en un camping o en un área, y eso nos va perfecto cuando queremos cargar todas las baterías a tope. Incluso nos ha ido genial para cargar la batería de la furgo, que estaba haciendo un poco el tonto y con el cargador de baterías que tenemos se ha recuperado muy bien. Y también tenemos un interruptor que es el que nos encendería el inversor. Tenemos un inversor de 1000 vatios, que la verdad es que bueno, Natalia se seca el pelo con un secador dentro de la furgo. Eso es algo muy importante si vas a hacer un viaje largo. Invierno porque hace frío y bueno, necesidades hay que cubrirlas. Otro tema de autonomía que a nosotros nos da un poco de dolor de cabeza y es el tema de las aguas limpias, porque a veces estás en un sitio muy idílico y te tienes que ir porque precisamente no tienes agua. Entonces queríamos incrementar un poco esa autonomía del agua. En nuestra furgoneta, cuando la camperizamos en un inicio, le pusimos un depósito de 100 litros de aguas limpias. Aparte, el poti, o sea, lo que es el baño, el váter, lleva su propio depósito, porque normalmente lo que son autocaravanas y furgonetas que ya vienen de serie ya camperizadas, consume ese agua, la consume del depósito de aguas limpias. Entonces, en este caso, pues una ventaja que nosotros tenemos ese depósito aparte. ¿Qué hicimos aparte de todo esto, no? Pues tenemos una garrafa, que esta es una garrafa que la podéis encontrar en Amazon. Es una garrafa de uso alimentario, que esto es súper importante, ¿eh? ¿Qué hacemos con esta garrafa? Pues intentamos rellenar el agua potable de cualquier fuente, de donde sea, y aparte nosotros utilizamos lo que se le llama Vinchotan. Es un bastoncito de carbón activo que lo que hace es filtrar pues cualquier residuo que pueda tener el agua. No potabiliza el agua, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta, pero sí que bueno, si tiene algún residuo seco y estas cosas, pues mejora el sabor y mejora un poco pues la calidad de ese agua. A nosotros nos va súper bien porque tenemos este depósito extra de agua potable, la podemos utilizar siempre y no tenemos que estar pues comprando botellas en el súper. Otro depósito de agua. Tenemos esta ducha portátil, que es una ducha solar. La compramos, de hecho la compramos durante el viaje, porque nos dimos cuenta que necesitábamos algún tipo de ducha, sobre todo en invierno, para podernos duchar con agua caliente. Y en esta garrafa nos caben 10 litros. Además, esta vacía se puede plegar, o sea que realmente si no necesitas ese agua, pues se pliega y te ocupa muy poco espacio. En total, pues llevamos los 100 litros del depósito más 20 de cada depósito extra. O sea que esto nos ayuda pues a aguantar un día, 2 días, 3 días, si lo alargamos mucho, nuestra autonomía de agua. Bueno, sé que te ha creado mucha curiosidad saber qué es exactamente el Vinchotan, qué es esto. Nosotros llevamos 2 de recambio. Concretamente, pues es un filtro natural, pero bueno, no es nada del otro mundo. Los filtros que encontramos en las casas, un Brita o cualquier historia de estas, lleva este tipo de filtros, y al final es carbón activo. El funcionamiento es muy básico. Antes de utilizarlo se tiene que hervir, se hierve, pues yo que sé, unos 10 minutos o así. Y una vez que está hervido, dejamos que se seque y cuando está seco
ya lo metemos dentro de nuestra botella, de nuestro depósito. Lo podéis utilizar en casa, nosotros lo usábamos en casa, por eso lo trajimos aquí. Y entonces esto pues va absorbiendo y al cabo de unos 3 meses, o cuando tú notes más o menos que el sabor del agua pues que te ha cambiado un poco, máximo 3 meses, lo vuelves a hervir y entonces lo vuelves a reutilizar. Una vez que has acabado de usarlo, lo puedes trocear o incluso directamente lo puedes usar donde quieras, porque esto elimina olores. O sea, lo puedes usar como un desodorante, por ejemplo para los zapatos o cosas así, o incluso lo puedes utilizar de abono. Y ahora entramos en un tema, creo que es de los más importantes cuando vas a hacer un gran viaje o cuando estás en furgo. Volvemos a el inicio de la camperización de esta furgo. Fue pensada para hacer viajes cortos, para sobre todo viajar en verano, pero en este viaje ¿qué iba a suceder? Pues que es un año entero viajando. Nos íbamos a encontrar con el invierno. De hecho, no pensábamos que el invierno sería tan duro como el invierno que hemos pasado. O sea que pensar en esto antes de la camperización y de volver a reformar la furgo y de irnos fue un gran acierto. Y básicamente lo que os vamos a hablar en cuanto a la comodidad es en cómo hemos conseguido versatilizar esta furgo más incluso de lo que ya era, ¿vale? La primera cosa que hicimos fue una reforma aquí atrás. ¿Vale? O sea, aquí como veis tenemos una cama y era una cama que era fija. Nosotros veníamos de una furgoneta que era un poco más pequeña, bueno, no era una gran volumen, era la típica furgoneta rollo C3, no sé qué era. C25. Veníamos de una furgoneta que era una C25 súper antigua, veníamos de estar también en tienda de campaña, o sea que, bueno, habíamos visto muchas maneras de viajar y algo que teníamos claro es que queríamos la cama fija, o sea, no queríamos el típico comedor que se monta cama, no, o sea, queríamos comodidad, queríamos tener un comedor fijo. ¿Qué sucede? Pues que el invierno es muy largo, teníamos que convivir los dos en este espacio tan pequeño y entonces se nos ocurrió que, bueno, que quizá sí que podríamos poder montar ese comedor aquí atrás. Entonces lo que hicimos fue dar esa opción de poder montar este comedor, que ahora pues lo desmontaremos y os enseñaremos exactamente cómo queda. Bueno, señoras y señores, aquí me presento. Montar el comedor es muy rápido, ¿vale? O sea, montar, quitar los cojines y todo eso tenemos el truco y es fácil, ¿vale? De hecho ahora pues lo veréis cuando lo acabemos de montar. El problema es esto, ¿vale? Y es el motivo de por qué no queremos montar siempre el comedor y queríamos un comedor fijo en nuestra furgo. Y es que aquí llevamos todo nuestro maletero, ¿vale? O sea, cuando hablábamos de almacenaje, pues estábamos muy preocupados con el tema del almacenaje, dónde meter las cosas. De almacenaje extra que no os hemos enseñado antes es esto de aquí y luego esta parte de aquí también es almacenaje. Pero sí que es verdad que echamos de menos tener un poquito más. Pero ahora mismo, cuando queremos montar el comedor, pues nos encontramos con este follón que lo vamos a sacar y os vamos a enseñar cómo queda el comedor final, pero cuando montamos el comedor es o porque llueve o porque tenemos invitados que los queremos mucho, si no, ya os digo yo que no lo montábamos. Y así es como queda nuestro comedor, ¿vale? Como veis, pues utilizamos los cojines para respaldo. No es que sea súper comodísimo, ¿vale? No es el salón de nuestra casa, pero sí que es verdad que en el tiempo que hemos estado de invierno en Albania, que, como hemos comentado antes, que nos estuvo lloviendo 2 semanas y otra semana más en Grecia, nos ha venido súper bien, porque eran muchas horas estando los dos aquí dentro y el tener 2 espacios para poder estar con los ordenadores, para comer. Como veis, no es que esté en el aire yo, ¿vale? Sino que aquí hay una madera. La mesa en sí no mide todo lo que mide la cama de largo, porque como es una pata, es únicamente una barra, si la hacíamos más grande no quedaba muy estable, entonces la preferimos hacer un poquito más pequeña y la verdad que va muy bien porque se puede girar, pues poner como quieras. Bueno, en nuestro caso, con nuestra experiencia
experiencia, lo que sí que recomendamos es tener esta opción de poder poner el comedor, no como algo fijo de que sí o sí solo puedas comer aquí, porque te pones mal o te pasa lo que sea y entonces ya la otra persona siempre tiene que estar, no sé, se tiene que sentar en el suelo o no sé cómo, ¿vale? Pero está muy bien tener esas dos opciones y para nosotros no es nada cómodo montarlo, pero cuando lo montamos pues sí que es verdad que la furgoneta pues se agranda un montón. Y ahora nos trasladamos a la cocina. Nosotros tenemos un fregadero Dometic, como podéis ver, con una puerta normal. Y este fregadero tenía un grifo aquí incrustado, que es el típico grifo que se levanta y se pliega y no ocupa nada, puede cerrar. No lo compréis, no os lo recomendamos para nada, ni los que van aquí en el centro ni los que van aquí en un lateral. ¿Por qué? Porque cuando vas a fregar una sartén en una olla, topas con esto y no te permite tener una movilidad aquí para fregar un poco decente. Si vas a usarlo 2 días está bien, pero a la larga es un incordio. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Hemos cambiado ese grifo por este. Esto es una auténtica maravilla. Bueno, de hecho nuestro camperizador nos dijo que son los grifos que más se ponen ahora. Y es totalmente recomendable. Es un grifo flexible, como podéis ver, se puede ajustar hacia abajo, hacia arriba, yo puedo fregar. De hecho, aquí Natalia también se lava el pelo, bueno, yo también. O sea, lo podéis usar para lavaros el pelo porque queda a una altura bastante buena. Puedo meter aquí mi cabeza y si no tenéis un baño, o incluso aunque lo tengáis, para una lavada rápida y no mojaros, es mucho más sencillo. Y es algo que vale aproximadamente 40, 50, 60 euros según la marca y eso. Eso lo podéis encontrar en Leroy Merlin, Bricomart, la mayoría de sitios, incluso no sé si en la ferretería. Es un monomando normal, tiene agua caliente y fría, nosotros solo tenemos fría. Y va genial porque es que además se puede sacar fuera de la furgo. Nosotros esto para qué lo usamos. Llegas con los pies de arena y te puedes mojar un poco. Incluso hay sitios que a lo mejor vacías el poti pero no tiene para echarle agua. Tú dejas el poti a una distancia, apuntas, le tiras agua, 1000 cosas. Perfecto, o sea, para nosotros va genial. Es un acierto enorme. El gas. Nosotros desde que viajamos en tienda de campaña siempre hemos usado un hornillo de este tipo que lo usábamos con cartuchos de gas, como este. Cartucho de gas que, bueno, dura no demasiado, pero una solución que para uso esporádico está bien. De hecho, hasta antes de hacer este viaje largo íbamos con eso. Pero encontramos este que es dual. Aquí ya veis el truco. Como podéis ver, va conectado a una bombona de butano y eso es perfecto porque nos da una versatilidad brutal. Porque con eso podemos utilizar bombonas pequeñas, grandes y como emergencia tenemos los cartuchos. Eso sí, yo os recomiendo que si hacéis un viaje largo, como estamos haciendo nosotros por Europa un año, tengáis siempre un plan B. Bueno, nosotros tenemos el A, el B que es el cartucho y ahora os enseño el C y el D. Esto lo tuvimos que comprar de emergencia en Creta porque no podíamos encontrar ni cartuchos ni esto. Grecia es un desastre. Pero bueno, esto va conectado a un cartucho, esos que son de este tamaño, camping gas normal. Y si no, lo que tenemos es el último recurso, que es un quemador de alcohol. Y esto es un depósito que se llena de alcohol, se enciende, se pone aquí y ponemos la sartén o lo que sea encima y cocinamos. Ya está. Y esta es la bombona que usamos nosotros, es una camping gas de 2,75 kg y esta va muy bien si nos movemos por los países cercanos, Francia, Alemania, Italia, pero hay muchos países que no tanto. Entonces necesita un regulador, en este no os fijéis porque es el turco, pero con esto ya tenemos autonomía de 1 mes y medio al menos de gas. Lo ideal, pues llevar al menos un par de bombonas o si os caben, que en nuestro caso llevar una de 5 kilos, un poco más grande. Nosotros hemos usado ese hornillo con GLP, butano y propano a lo mejor próximamente también. Funciona perfectamente con cualquiera, siempre y cuando tenga su regulador y ya está. Y nos venimos aquí abajo porque el siguiente cambio precisamente ha sido este, que es el suelo. Nosotros, de las pocas cosas que hicimos nosotros, porque nuestra historia con la furgo no empezó con la furgo recién camperizada, sino que hicimos nosotros una pre-camperización y nos fuimos de vacaciones y luego ya en invierno la estuvimos camperizando con un camperizador. Lo que sí que hicimos fue poner el suelo y en nuestro caso pusimos un suelo vinílico estos de lamas que se enganchan. Parecía todo muy fácil, muy sencillo, pero luego a la práctica no os recomendamos para nada que pongáis ese tipo de suelo porque las lamas se dilatan y entonces pues entre medio de esas lamas se queda toda la porquería, o sea que no lo pongáis. Lo que sí que os recomendamos es este suelo, que es el típico suelo vinílico en rollo que se suele poner con cola de contacto. Y ahora os contamos el truco de cómo lo pusimos nosotros. Y la verdad que estamos muy contentos porque no vas a tener este problema de que se te dilate, de que se te contraiga, nada. Es súper limpio. Se te puede caer cualquier cosa que lo vas a limpiar muy bien. Aparte es todo liso, no tiene
ese relieve que simula las vetas de la madera ni cosas así extrañas. Entonces se limpia súper bien y para este viaje nos ha venido estupendo. ¿Cómo lo hemos enganchado? Porque no le pusimos cola de contacto, y es que cuando lo fuimos a comprar, el dependiente de la tienda nos dijo que compráramos cinta de doble cara. De hecho, él nos la recomendó, la que dijo que iba mejor, y cogemos la medida, recortamos la forma y entonces está enganchado con eso, o sea, con cinta de doble cara, y no hemos tenido ningún problema de que se despegue de nada. Luego sí que pusimos silicona para hacer un poco de los bordes, pero ya está, la verdad que nos quedó muy bien y estamos muy orgullosos de haberlo cambiado, porque hubiera sido un rollo en este viaje tener ese problema con las lamas.